Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder reencontrarnos una vez más por este espacio virtual. Hoy, 18 de diciembre, ya más de la mitad de este último mes del año, próximos a finalizar el año 2020. Y bueno, cada uno de manera particular puede contar cómo ha sido estos 12 meses, pero sin duda alguna, si hay algo que es cierto es que Dios sigue siendo Dios. Dios soberano que tiene control de tu vida, de mi vida, y a través de lo que ha sido todo este tiempo en que hemos podido desarrollar el programa, el Ministerio de los que Trastornan al Mundo, hemos podido ver a través de los diferentes temas, a través de las diferentes personas que hemos sido desafiados a poder seguir cumpliendo con la misión de Dios. Es un tiempo para poder hacerlo, es un tiempo para poder seguir extendiendo el mensaje de nuestro Dios, el poder dejarnos usar por nuestro Dios y bueno, en esta tarde, noche, quizás en un nuevo espacio, ¿verdad? Como es el día viernes, no típico para la mayoría que vienen siguiendo el cronograma de los que trastornan al mundo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Es un segundo encuentro que damos por lo importante que es, por lo desafiante que es el tema del matrimonio. Hoy voy a estar teniendo el privilegio de ser acompañado con dos siervos del Señor. Ya en pantalla tenemos a nuestro hermano Jorge y Luz. Qué privilegio el poder contar con ellos en este momento. Ellos nos acompañan desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, hermana república. Y bueno, antes de que ellos puedan dar unas primeras palabras para toda la comunidad de los que trastornan al mundo, quiero compartir un poco acerca de lo que Dios ha venido haciendo durante tantos años en este matrimonio de más de 10 años. Tenemos en pantalla entonces a nuestra hermana Luz Helena Urazán y nuestro hermano Jorge Enrique Zamora. Ambos Dios le ha dado la oportunidad de ser profesionales, ser médico, hablar un poco de Luz Helena. Fue maestra de niños y maestra auxiliar de damas en la Iglesia Bautista de Pontevedra. Nuestro hermano Jorge en dicha iglesia fue diácono en Bogotá, Colombia. En el diaconado tuvo a cargo el Ministerio de Comunicaciones, hizo la primera versión de la página web de dicha iglesia, dirigió clases de escuela bíblica dominical. También Dios le ha dado la oportunidad durante ese tiempo de llevar su palabra a través de la predicación. Ha dictado en Yopal, en otras ciudades de Colombia, conferencias sobre el liderazgo cristiano a hombres o varones de la Iglesia Panamericana. Ha ayudado en la parte de diseño audiovisuales en lo que tiene que ver con los videos. Uno de nuestros invitados, que fue el pastor Frank Moreno, y ahora tiene un ministerio llamado Vida a tu Alma. Como historia corta, él lo coloca acá, bueno, con su esposa recibió a Cristo como único y suficiente Salvador en el 3 de noviembre de 2005. Él recibió a Cristo como único y suficiente Salvador a los 8 años, y esto es hace ya un buen tiempo. Él creció en un hogar cristiano. Su padre fue pastor en Bogotá, Colombia, hasta la fecha de su muerte en 19 de noviembre de 1996. Una familia que, bueno, Dios ha venido usando no solamente en Colombia, sino en diferentes partes de nuestro continente, y no solo con su profesión, sino también con lo que el Señor le ha dado con sus dones y también los talentos y habilidades y destrezas. Así que, mis hermanos, bienvenidos a los que trastornan al mundo. Gracias por la espera y bueno, sus primeras palabras para toda la comunidad que los ve y los escucha en esta tarde-noche. Bueno, pues pastor, muchas gracias por la invitación. Estamos muy, pero muy bendecidos de estar acá. Siempre es un honor poder servir a nuestro gran Dios. Y bueno, nosotros comenzamos con el Ministerio de Vida a tu Alma en esta pandemia. Precisamente ya Dios nos había inquietado y teníamos muchos deseos de hacer las cosas para nuestro Señor. Y bueno, comenzamos este ministerio queriendo llevarle la palabra a tantas personas que lo necesitan, y dentro del ministerio hay una parte que es matrimonio con propósito, y esa parte fue el sueño de siempre de Luz Helena desde que
ha tenido memoria y que ha estado con el amor que tiene por nuestro gran Dios. Gracias, mi amor. Pues bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar acá acompañándonos. De verdad que para nosotros es una alegría muy grande poder contarles de dónde nace todo este proceso. Y pues realmente, independientemente de si uno viene de un hogar funcional o disfuncional, uno ha visto un modelo que funciona y es el matrimonio. Además, porque al estar consolidado en una roca fuerte, como es que el fundamento sea nuestro Señor Jesucristo, pues la crianza de los niños, el impacto en la sociedad y la conformación de la familia, pues va a ser mucho más sólido. Entonces, pues ha sido todo un proceso entender que el matrimonio debe ser esa base fundamental pues de todo lo que quiere decir también el fundamento cristiano. Sí, tal como han mencionado, ese va a ser el tema de esta tarde-noche, queridos amigos y hermanos, es matrimonio con propósito. Y cuando hablamos acerca de matrimonio con propósito, quizás ya nos han hecho un esbozo, un adelanto, cómo nosotros podemos entonces comenzar a desarrollar este tema de matrimonio con propósito. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué podemos esperar de matrimonios con propósito, mis queridos hermanos? Bueno, pues en este proceso nosotros lo que vimos es que el matrimonio a la luz de la palabra de Dios es como esa forma en la que está bien claro desde el Génesis, ¿no? En donde pues dice el hombre, no es bueno que el hombre esté solo y le daré una ayuda idónea para él. Y pues todo lo que quiere decir esto, pues que somos una sola carne, que uno normalmente lo ha visto y lo decimos en los matrimonios como en las ceremonias, que por esto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que pues eso está en Efesios 5:31. Nosotros lo que podemos es ver que tanto el hombre como la mujer tienen una participación muy importante. Y pues realmente fomentando todo en la palabra, es muy, muy importante que nosotros entendamos esa base de ser una sola carne, pero también como entendiendo que no es bueno que el hombre esté solo y pues tampoco que la mujer esté sola, porque ya vamos a ver más adelante porque también es importante esto. Sí, y básicamente nosotros creemos que Matrimonio con Propósito, este ministerio es importante, no es el único, y de hecho hay muchos ministerios sobre parejas cristianas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la razón real por el fracaso en los matrimonios es porque no hay una interpretación sana, cristocéntrica y bíblica de lo que debe ser un matrimonio a la luz de la palabra. Y una cosa importante es tener en cuenta, no lo vamos a leer acá, pero tener en cuenta todo el pasaje de Efesios 5, que mencionaba una parte de Luce ahorita, es del 5 del 21 al 33. Y hay una cosa que yo entendí desde el principio, y es que si bien es cierto, yo soy cabeza, nos pone la palabra como cabeza del matrimonio, no soy el que someto y tengo a una esclava en mi casa. De hecho, en Efesios 5:21 dice someteos unos a otros en temor de Dios, es decir, es más bien como un sometimiento mutuo, y el que de verdad nos está liderando y guiando es Dios. Yo soy cabeza porque soy responsable frente a Dios de muchos temas espirituales que se manejen bien al interior de la pareja. Y uno de los temas es que yo debo, como entre comillas, ganarme el liderazgo en el sentido de la manera como yo trato a mi esposa. Debo tratarla como vaso más frágil, y nos lo dice la palabra, es porque los hombres tendemos a ser violentos, ¿no? Y eso es un tema complicadísimo. En la pandemia, a nivel mundial, las estadísticas y los índices de violencia intrafamiliar se dispararon de una manera asombrosa. Y todos estos temas de feminicidio, no sé, en Venezuela cómo está el tema, acá en Colombia el feminicidio ha estado muy, muy, pero muy desafiante, y en el mundo entero. Y eso hace que hayan aparecido entonces movimientos que no son bíblicos,
como por ejemplo el feminismo y todo este tipo de movimientos que pretenden poner una igualdad en cosas que no hay que poner igualdad, es decir, hay cierto tipo de, y no me voy a poner ahorita a hablar de política, pero hay cierto tipo de cosas que no hay que hacerlo, pero los hombres sí tenemos que estar pendientes, y en 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es tan importante que incluso si no estamos alerta de cómo tratamos a nuestra esposa, las oraciones no van a funcionar. Y otra cosa ya como para complementar esta parte, el tema de ser ayuda idónea y del tema de si es feminista o si es machista o eso, no debería ser un tema de polarización. Correcto. Porque nosotros vemos que en Proverbios 31, no lo vamos a leer ahorita por tiempo, pero se los podemos estar dejando de tarea, si tienen una libreta y un esfero. Porque Proverbios 31, 10 al 31 habla muy claro que la mujer también debe tener como una mujer virtuosa, inclusive la posibilidad de ayudar a su esposo con la economía. Entonces yo he visto frecuentemente, por ejemplo, esposas de pastores que hacen manualidades y las venden, o hacen tortas y las venden, que se podría aplicar perfectamente lo que decía, con lo que dice la palabra, que también las mujeres hilaban y hacían tejidos y que sus hijitos nunca aguantaban frío porque siempre ellas cubrían con doble ropa. Y hay otro punto que a mí me parece que es muy importante y bien entendido, es como un mandato. Ese tema de que la mujer no come pan de balde, ¿sí? Y yo decía, a veces uno ve muchísimas parejas que se abandonan tanto, inclusive parejas cristianas, que pierden la noción de no estar enfermas de salud, no acumular sobrepeso, para estar de todas maneras siempre pues atractivo o atractiva para su pareja. Y a mí eso me cayó como un mandato, o sea, no come pan de balde. Yo decía, claro, hay gente que no solamente va cocinando, sino que se va comiendo todo y luego se terminan enfermando y termina siendo un mal testimonio, inclusive también de eso. Entonces, esa es como la primera parte que queríamos como contarles de los puntos que hemos tenido como claros en esto. Sí, es importante el poder, como cristiano, el seguir realzando lo que es el matrimonio, sobre todo en un tiempo posmoderno en donde para algunos el matrimonio ya no tiene importancia, es mejor vivir en pareja y como acá en Venezuela, no sé cómo de pronto se exprese esto en Colombia, vamos a ver cómo nos va y si nos va bien, continuamos y si nos va mal, pues cada quien por su lado, aquí no ha pasado nada. Entonces, necesitamos retomar bíblicamente que el matrimonio y la familia son instituciones que Dios ha creado y que sin duda alguna el relativismo ha buscado y sigue intentando, haciendo aún minoría de poder desconstruir lo que ya por muchos años ha sido construido, lo encontramos en la palabra de Dios. Nuestro hermano Jorge y también nuestra hermana Luz nos han hecho quizás un recorrido bíblico en lo que tiene que ver el matrimonio, su fundamento, la concepción y el desarrollo, las bases para que tanto usted como cualquier otra persona que está llevando una vida matrimonial puede entonces hacer una evaluación sucinta de cómo ha venido desarrollando las dinámicas de acá, de que podamos tomar un tiempo para hablar matrimonios con propósito. Y mi segunda pregunta para ustedes es la siguiente, sobre todo para aquellos solteros, porque fue abierto, ¿no? El tema para los solteros, para los que están comprometidos, para los que están ya en desarrollo de matrimonio, con poco tiempo, con mucho tiempo, y es qué elementos influyen en la construcción de un matrimonio, sobre todo para poder recordarlos o para poder enseñarlos. Sí, eso es importante y precisamente para abordar esto, lo que primero entendimos nosotros con Luz Helena, con el pastor que nos hizo como nuestro curso prematrimonial, es que ni ella me podía cambiar a mí, ni yo la podía cambiar a ella, porque básicamente íbamos a ser imperfectos y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Nosotros
la verdad, con mucho temor y oramos mucho antes de hacer esto porque estamos muy lejos de ser un matrimonio perfecto. Y lo primero que quisiéramos es que no fuéramos perfectos, porque la verdad, la vida cristiana es una imperfección en total sumisión y dependencia a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que no somos nosotros, no es nuestras fortalezas. Quisiéramos decirles que es que hemos leído muchos libros de desarrollo personal, de autoayuda, y que gracias a que tenemos unas grandes dotes de relaciones interpersonales lo tenemos, no, es el apoyo de Dios. A mí nunca se me olvidará el pastor que nos casó, el mejor amigo de mi papá, en la oración que él hizo al final, dijo: Señor, te pido por ellos porque son un par de pecadores bajo un mismo techo. Y desde ahí comenzamos a entender qué era lo que teníamos que hacer. Lo primero es el altar familiar. Nosotros somos unos convencidos que debemos todos los días escudriñar la palabra, estudiarla. En Hechos 17, del 11 al 12 dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos muchas mujeres distinguidas y no pocos hombres. Es decir, desde el principio la iglesia primitiva nos está mostrando que debemos estar escudriñando la palabra, y no en vano el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y finalmente es una recomendación imperativa, es decir, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, lo que nosotros hemos procurado con Luz Helena es tener un altar familiar. Eso es lo que nos ayuda a ir transformando esa mentalidad que dice Romanos. Y eso tiene mucho que ver con la santificación progresiva, porque lo decía mi esposo, en el momento en que uno recibe al Señor, en mi caso 15 años, porque yo no conocía la relación cercana, y Quique, pues por haber nacido en un hogar cristiano, traía unas bases y me fue llevando. Hace pocos años recibí a Cristo, eso, a los 8 años de vida. Sí. Y otro de los pilares en la construcción de un matrimonio tiene que ver con la comunicación. La comunicación, no solamente entre nosotros dos, sino la comunicación de cada uno con nuestro Señor. Entonces, cada uno hace su devocional, pero no puede pasar una sola noche en que al final ya del día los dos estemos de acuerdo pues en la oración del altar familiar. Y eso también nosotros empezamos a entender que cuando uno estudia la palabra y cuando entiende que somos dos personas diferentes, dos pecadores viviendo bajo un mismo techo, no vamos a estar de acuerdo en todo. Y a mí me costó mucho trabajo entenderlo, porque yo decía, ejemplo, ¿no? El helado de chocolate es el más rico. Y Quique de pronto decía, no, el de fresa. Y yo, no, el de chocolate. O sea, ¿por qué lo tenía yo que convencer a él que era más rico el uno o el otro, y él por qué me tenía que convencer a mí? Entonces, hay muchas cosas que nosotros entendimos que no tenía que ver con que yo le estuviera haciendo a él algo, sino que era una conducta que nosotros ya veníamos aprendidas de cuando éramos pequeños, lo que sea, y que en el momento de estar los dos conviviendo había puntos de acuerdo en donde podíamos estar comunicándonos de manera saludable. Nunca permitirnos que se pusiera el sol sobre nuestro enojo, o nunca, por ejemplo, un libro que nos regaló mi cuñada que se llama Amor y Respeto, en donde entendimos que el lenguaje para la mujer y para el hombre también son diferentes. Para él de pronto es más importante sentirse respetado, para nosotros más importante sentirnos amadas, y eso fue también muy importante entender, que no hablamos siempre como con los mismos lenguajes. Y pues además de eso, tener misericordia, porque uno debe entender que a veces uno tiene mucha misericordia con los hermanos de la iglesia, con las otras personas, pero a uno se le olvida que su esposo o su esposa antes de ser su pareja es un hermano en Cristo. Y con esa misericordia que uno ve a los demás hermanos en Cristo, también debe tener la idea de que su esposo lo es. Entonces, ese tema, por ejemplo, en Gálatas 6:1, nosotros decíamos, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, uno, partiendo de esa base, se da cuenta que efectivamente, si uno
está aterrizado en que uno tiene muchas faltas o que puede ser tentado, con esa misericordia y ese amor, debe pensar que el otro también lo puede hacer. Así es. Y como para redondear este punto que nos pregunta, Pastor, es que definitivamente nos dimos cuenta que la clave estaba en que Cristo sea el centro de nuestro matrimonio. Y todos los días hacer el esfuerzo por ver que sí, Cristo está acá. Eso nos blinda porque claro, le da una vergüenza ir a maltratarla estando Cristo ahí. Cuando tenemos la fe y cuando, que eso es otra cosa bien importante, hay matrimonios sin Cristo que pueden parecer matrimonios saludables, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando tú estás con Cristo y tienes desafíos, la manera como afrontas los desafíos y la manera como los puedes llegar a vencer es totalmente distinto. Lo otro son técnicas de negociación aprendidas y eso no es lo mismo. Entonces, nosotros entendimos que lo que dice Eclesiastés 4:12 básicamente habla es de Cristo y aunque ahí habla, no dice exactamente de una pareja de matrimonio, sí dice que es una pareja, dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Estamos Luz Helena y yo y nuestro Señor Jesucristo en el medio. Y Dios mío, ¿cómo nos ha ayudado nuestro Señor a superar tantos desafíos? Sí, y qué bueno el poder resaltar ese punto de que Cristo sea el centro de todo matrimonio, porque cuando nosotros entendemos eso, la cosmovisión del hombre y la mujer cambia, el compromiso cambia y se toma en cuenta lo que también nuestra hermana Luz mencionaba de la santificación progresiva, y es que no somos perfectos. Estamos en un proceso de transformación que acaba hasta el día glorioso, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y mientras tanto, sí debemos, a través de la palabra que nos da luz, que nos da sabiduría, también en la ayuda del Espíritu Santo, poder comprender lo que nosotros en nuestros roles como marido, y en este caso también de la mujer como esposa, el poder entonces desarrollar para poder glorificar a Dios y edificarse mutuamente en el compromiso que desde hace un buen tiempo han asumido delante de Dios y delante de los hombres. Quisiéramos tener matrimonios perfectos, tal como de pronto la sociedad muchas veces lo pinta, pero existen crisis que tienen diferentes niveles, crisis que tienen diferentes procesos. Y aquí quisiera yo preguntarle lo siguiente, es cómo enfrentar la crisis dentro del matrimonio, qué hacer y qué no hacer. Y partiendo del ser de cada individuo, de cada persona, se enfrentan crisis a nivel físico, en donde la pareja recibe la noticia de que alguno de los dos comienza a poder padecer de una enfermedad terminal y entra en una crisis. ¿Cómo hacer en un matrimonio donde algunos de los dos o los dos llegan a estar desempleados y ya tienen hijos y entran en una crisis? ¿Cómo enfrentar el tema de la infidelidad de alguno de los dos y se entra en una crisis? Y así un sinfín de situaciones que diferentes historias podemos hablar en este momento, pero siendo puntuales. En una crisis dentro de un matrimonio, cual fuera, qué hacer y qué no hacer. Bueno, para nosotros, claro que ha habido crisis. Gracias a Dios, siempre hemos puesto delante de Dios escuetamente el problema. Independientemente de si es un tema financiero, un tema de salud, gracias a Dios, nosotros hemos como abierto la palabra y hemos arreglado los conflictos delante del Señor siempre. Y uno de los principales es no ser tan hiriente con el otro, porque uno puede airarse, pero no pecar. Y lo que nunca nos hemos permitido nosotros, y lo podemos decir en los 14 años y varios meses que llevamos juntos, es que nunca se ha puesto el sol sobre nuestro enojo. No ha habido algo que sea más fuerte que ese compromiso que hicimos cuando estábamos apenas recién casados. Y Efesios 4:26 es claro en eso, que no se ponga el sol
sobre vuestro enojo. Y también no ser, o sea, ser más conciliadores que rencillosos, porque pues la palabra suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, en Proverbios 15:1 nosotros vemos eso. Nosotros no debemos ser como, no sé cómo si en Venezuela utilizan esa expresión, pero acá decimos como no le eche leña al tercio, ¿no? No avive más el fuego. Al fuego, exacto. Entonces, eso es como lo más importante y pues bueno. Sí, esa es una parte, es como la actitud para comenzar a afrontar el tema de los desafíos y bueno, nosotros hemos tenido desafíos bien duros, hemos tenido 3 pérdidas y una cosa que nos ayuda muchísimo es la manera como fundamentamos el matrimonio, que fue enfocados en que Cristo estaba con nosotros y lo vamos a hablar un poquitico más adelante de pronto, si hay la posibilidad, pero es que cuando hay 2 reunidos orando de acuerdo en el nombre de Jesucristo, dice la palabra que Él va a hacer y eso nos ha dado a nosotros mucha paz. En Efesios 4, en Filipenses 4 también se habla sobre no estar afanosos por nada, sino nuestras peticiones sean escuchadas en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, ahí hay una promesa poderosísima y nosotros nos apropiamos de esa promesa en nuestro matrimonio y es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos. Cuando hay un problema de la tensión sube mucho, es muy fácil ver lo que no debemos ver. Y para eso hemos hecho el mayor esfuerzo, a veces no es fácil, pero hemos hecho el mayor esfuerzo de no ver la paja en el ojo ajeno, sino ver nuestra propia viga, en la viga en nuestro propio ojo, como decía nuestro Señor Jesucristo, porque a veces cuando hay problemas, como tú lo decías, de problemas financieros, a veces es fácil como intentar señalar, ¿no? Y gracias a Dios, después lo aprendimos ya en el matrimonio, con un curso cristiano que hicimos de finanzas, pero gracias a Dios desde el principio tuvimos un tema y es la bolsa común. Nosotros, si bien es cierto, tenemos varias cuentas de ahorros, nosotros no manejamos tu dinero, mi dinero, sino es el dinero de Dios y nosotros entre los dos lo administramos. Y los temas financieros siempre lo hacemos así. Y hay una cosa importante que a mí me costó trabajo por el trasfondo que tenía y por eso yo siempre reconozco que soy muy imperfecto y estoy todo el tiempo en construcción. Pero Luce me enseñó mucho el tema de escuchar. Y qué bonito cuando uno tiene la ayuda idónea, tu esposa te enseña cosas y tú vas a la palabra, y en Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Y eso es un tema que nosotros quisimos meter en nuestro matrimonio, escuchar antes para tener todo el panorama completo, porque a veces uno como que contesta antes y escuchar. También una vez me enseñaba mi hermana, escuchar no es quedarme callado, pero estar por dentro pensando cómo te va a contestar. No, escuchar es estar 100% conectado en lo que tú me estás diciendo para poder captar y entender qué es lo que me quieres decir y para poder actuar como debe ser. Y eso también tiene que ver con buscar los puntos en común, por lo mismo, porque siempre va a haber discrepancias, pero la manera como ambos abordamos cualquiera que sea el problema, es como buscar esos puntos de anclaje en los que estamos de acuerdo. Lo mencionaba aquí que con el tema de salud que nosotros pasamos, con el tema financiero, con decisiones como cambiarse o no de casa, o sea, son muchas cosas que, inclusive, no sé si hemos dicho, en la mayoría de matrimonios pasa, hasta si va manejando, por dónde coges, si por allá o por allá, que allá hay más trancón, que yo no sé qué, eso puede ser el detonante para un problema gigante, pero también es ver que esas pequeñas cositas no tienen por qué dañar todo el ambiente. Y claro, nosotros sí aprendimos a empezar a hacer como esos bloqueos de las cosas que podían
llegar a desencadenar una situación complicada más adelante. Sí, y un último tema sobre esto es que Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, y ser cristiano y ser un matrimonio cristiano no quiere decir estar libre de desafíos. Entonces nosotros lo que asumimos es que nosotros no vivimos en Disneylandia todo el tiempo. Nosotros vivimos en el mundo, somos peregrinos, somos extranjeros y en consecuencia sabemos que vamos a tener desafíos. Lo que sí podemos tener por ser hijos de Dios es poder pasar en paz por la tormenta. Eso sí lo podemos hacer y eso es lo que hemos procurado, pero jamás hemos intentado evitar o meternos en alguna parte que no haya desafíos, ¿no? Los desafíos van a venir y sabemos que van a llegar. Entonces, lo que queremos es que Dios nos prepare, que nos equipe para afrontarlos. Amén. Quizás muchos se pueden preguntar en medio de las diferentes crisis por las cuales han pasado y están pasando, para todos aquellos que nos están viendo hoy y nos verán después, si es posible la restauración dentro del matrimonio. Y esto no netamente va a infidelidad, sino, como bien ustedes decían, a no ponerse de acuerdo, a no saber escuchar con atención, el poder ceder cuando hay que ceder, el poder también colaborar cuando hay que colaborar y decir, ya me cansé, ya me hastié, lo mejor es que tú vuelvas, hagas con tu vida, te independices y yo también, y si hay niños de por medio, iremos quizás a un tribunal y allí solventamos. Pero partiendo de la palabra de Dios, partiendo de lo que el mismo Dios nos dice, a lo que quizás ellos humanamente agotaron todas las opciones, yendo a asesoría matrimonial, con consejería con el pastor o con cualquier otro terapeuta, y dijeron, no, ya lo hemos agotado todo. Hay salida para el problema, hay solución para el problema, porque quizás muchas parejas pueden decir, ya he agotado todo, pero no lo han agotado como deberían agotarlo, que es yendo a Dios. Entonces, ¿cómo podemos ampliar esto de la restauración dentro del matrimonio, cuál fuera la causa? Sí, pastor, nosotros somos totalmente convencidos de que sí es posible solucionar cualquier situación, por dura que sea. Primero porque uno asume, y la gran mayoría asume, que el matrimonio es para toda la vida y trae implícito el compromiso que esto genere. Normalmente los problemas, como tú lo mencionabas, pastor, llámese infidelidad, llámese falta de manejo financiero, falta de inclusive de comunicaciones, o sea, hay muchas cosas que sí tienen solución y nada, ningún problema se causa desde la parte final, ¿sí? O sea, sí realmente tenemos que asumir que el matrimonio es para toda la vida y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso lo dice en Marcos 10:9. Pero lo que sí es clarísimo es que si ambos tienen esa convicción y entendiendo que ambos son cristianos en santificación progresiva y que hay una base de confianza que es donde normalmente se quebrantan, porque lo que tú decías puede ser la infidelidad, se rompió la confianza, que fue y se gastó la plata que era para una cosa y la malgastó en otra, rompe la confianza, que se metió en un proyecto sin consultar con el otro, rompió la confianza. La gran mayoría de problemas tienen que ver con eso y hay que remontarse más atrás. Sí, y una cosa importante es tener la actitud de solución ante cualquier problema. Y me acuerdo de las palabras de Pablo que dice que en cuanto depende de vosotros tener paz con todos los hombres, y es la actitud de solución, es decir, estar de parte de la solución y no de parte del problema. Tristemente hay parejas que construyen o hay personas que construyen relaciones en las que le ven el pero y el problema a todo. Es como una actitud frente a la vida, es ver la pared blanca, pero tiene que ver la pequita de 2 milímetros que tiene esa pared blanca. Y eso es lo que nosotros buscamos constantemente evitar. No es fácil y, como les digo, no somos perfectos, pero es eso. Y la otra cosa importante que hemos manejado con Luce, tal vez sea como el tercer paso, el tercer punto, es
exponer el problema con sinceridad. En estos días yo tenía un tema me estaba sintiendo incómodo con unos desafíos que tenía en el ámbito profesional y lo expuse. Y eso hace parte del amor, porque el amor, miren tan bonito lo que dice Juan en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua. Es muy fácil decir te amo, es muy fácil mandar un emoticón con un corazoncito que hace así, eso es facilísimo, pero dice, sino de hecho y en verdad, porque es que no hay nada, como dice Luce, no hay nada que dañe la confianza más que la falta de verdad. Entonces, ser transparentes, me está incomodando esto, me está molestando esto, mira, siento esto, me pasa esto, no me gusta que hagas esto, o cómo podemos solucionar esto, y eso es importante. Y eso tiene mucho que ver con algo que a mí me parece que es clave, y es la misericordia nuevamente. Porque si el grado de comunicación entre la pareja no da para que él o ella puedan manifestar con sinceridad cómo se sienten, es porque el problema de comunicación viene desde mucho atrás. A mí me dolió mucho el fallecimiento de bueno, por muchas razones, pero un especialista de una clínica donde yo trabajaba en algún momento se suicidó. Se tiró por la ventana y fue terrible porque pues eso impactó mucho. En nuestro gremio médico, a veces tanta ciencia daña el corazón y aleja a Dios. Y esta persona se suicidó por un tema financiero. O sea, no podía más con las deudas, no podía no sé qué. Y yo decía, ¿en dónde estaba su ayuda idónea? ¿Sí? ¿En dónde estuvo la comunicación que él pudo haber llegado a generar antes de que pasaran ese tipo de calamidades? Y eso tiene mucho que ver con que el rol está abandonado a veces. ¿Qué pasa cuando una persona o mi esposo tiene un conflicto interno en su rama, en sus situaciones académicas, pero él siente que yo estoy esperando de él X, Y, no sé qué, le exijo? ¿En dónde va a quedar él? O sea, él va a sentir que no me puede decir la verdad porque yo me voy a sentir desilusionada de que él no logró lo que sea o un éxito para este mundo. Eso para nosotros ha sido impresionante. Nos conocemos tanto que solo con que alguno de los dos como que cambie un poquito la mirada, ya es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Y eso es importantísimo. No es, ya cuando digamos, eso para las personas que tú decías, pastor, que pueden estar también atravesando o sintiendo que ya agotaron todos los recursos. Y lo más importante que nosotros hemos visto es la acumulación. Lo dice mi esposo y lo hemos hablado en talleres de parejas, la infidelidad no es el acto per se. Viene desde cuando la persona permite un mensaje, cuando la persona permite cierto tipo de confianzas, o sea, son muchas cosas. La quiebra económica no viene por el último BMW que se compraron, sino por el mal manejo desde cuando se fueron a comer a un restaurante y no tenían plata para pagar esa cuenta y en la casa había mercado. Son muchas cosas que se hilan unas con otras, pero la persona normalmente cuando no tiene una comunicación en Cristo, lo que hace es acumular faltas y empieza a guardar, y empieza a guardar, y empieza a guardar. Y el día menos pensado, todo explotó y nadie supo de dónde salió eso. O sea, no sabíamos que esto estaba pasando. No acumular falta sobre falta es importantísimo porque además decimos, no juzgamos, yo tengo como una pequeña frasecita, y digo, ni juicios ni reclamos, porque no me gusta ni juzgar, ¿cierto? No me gusta señalar para que no me señalen, pero ahí la palabra está clarísimo en Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y eso debe ser la clave. No importa cuál sea el detonador, pero sí hay solución. Sí, es que ese tema de no perdonar tiene mucho que ver con el rencor y es importante pasar la página. Y ayer hablábamos precisamente sobre un predicador en los Estados Unidos que se llama Tony Evans, y él decía que el perdón
no es poner como una careta de que no me dolió y que no pasó nada y ya, sino es el perdón realmente es condonar la deuda y ya no hay deuda, ya no me debes nada. Eso es el verdadero perdón. Y eso hace parte de todo este pasaje famoso del amor que dijo Pablo en 1 Corintios 13, en el versículo 5, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Entonces es clave, es fundamental que hagamos lo que tengamos que hacer y lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios, pero además pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Eso es clave. Y también es importante dentro de estos pasos para resolución de conflictos y para solucionar este tema de las crisis y matrimonios. Si tú estás acá viendo y de pronto estás ya, como dijo el pastor, en el borde, es importante que recuerdes, recordar si es bueno, no en el sentido de lamentarnos de lo que hubiera podido pasar y no en el sentido de quedarnos anclados al pasado, pero sí recordar los motivos por los que decidieron unir sus vidas para siempre. Recordar qué los llevó a estar frente a un pastor para casarse y que recibieran esa bendición. Eso es importante porque eso puede, uno no sabe, pero por ahí puede el Espíritu Santo reavivar esa llama de algo que en nuestra carne y en nuestra condición pecaminosa estamos dando por perdido. Pero es importante recordar en situaciones de quiebra, cuando estaba Marta al frente de la tumba de Lázaro y Cristo les dice, quita la piedra. Y Marta, haciendo eco a su lógica, a lo que sabía la ciencia, a su inteligencia, le dice, pero maestro, lleva 4 días, ya hiede. ¿No te das cuenta que es lógico que no va a poder levantarse de ahí? ¿No te das cuenta que si abrimos la puerta, la piedra, podemos contaminarnos porque ya hiede, son 4 días? Pero sale Cristo como solo lo puede hacer Dios y no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si tú hoy estás acá y estás en una situación desafiante o en el futuro vas a estar en una situación desafiante, nuestra invitación es a que creas, porque no importa lo que pase, tú puedes ver la gloria de Dios. Eso es hermoso y algo que nosotros hemos visto que ha funcionado es hacer compromisos genuinos de cambio. Pero genuinos, cuando de verdad se hace con todo ese proceso de entender que hay un riesgo de perder todo lo construido, ¿sí? Si el problema es financiero y ya se tomó una decisión en algún momento de crisis terrible, que no va a volver a haber tarjetas de crédito, pues se cortaron por la mitad, no se vuelve a sacar una tarjeta de crédito. No se vuelve a hacer un crédito. Si el problema es la infidelidad y la persona sabe que tiene una sensibilidad para estar haciendo lo que no debe hacer, pues debe bloquear toda posibilidad de tentación. Si la persona lo que tiene es un problema de ego o de ira, pero de verdad ha sido un genuino, por ejemplo, los que golpean a sus esposas. O sea, yo pienso realmente que Cristo es el que hace la obra completa, pero tiene que también la persona dejarse transformar y pegarse a la palabra y aprendérsela de memoria para que cuando venga la tentación pueda realmente estar firme. Y hay que pedir perdón por esos pecados cometidos. Si ya se habló escuetamente como debe ser, se pide entre los dos que no vuelva a suceder. Si tienen la tentación y el uno le acolita al otro y eso se vuelve un círculo vicioso, bloquear todo eso. Porque obviamente cuando 2 personas se ponen de acuerdo, dice Mateo 18:19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces sí hay posibilidad, pero también tienen que estar los 2 corazones dispuestos a hacer esos cambios genuinos y el otro debe creer que él sí va a hacer esos cambios. Porque si la respuesta y la actitud es, ojalá esta vez sí, y lo pongo muy en duda porque usted es así y usted no va a cambiar, pero entonces ¿para qué vuelve, no? Como que si realmente hay un perdón, hay un arrepentimiento y hay una actitud de enmendar eso,
el otro debe aceptar que sí está haciendo un cambio y entre los dos construir esa restauración. Sí, cuán importante dentro de este proceso de restauración puede llegar a ser un acompañamiento, un mentoreo. ¿Cómo lo ven ustedes? Los procesos nunca van a ser iguales para todos los matrimonios, tomando todos estos tips o recomendaciones que nos han dado, pueden darse de pronto en cortos, medianos y largos tiempo. Ahora, es importante el acompañamiento, el mentoreo de pastores, de líderes, dependiendo también, y lo vamos a hablar un poco más adelante, si es o no necesario que las iglesias tengan pues, ministerios que acompañen a los matrimonios, pero por ahora, ¿es importante el acompañamiento dentro de estos procesos de restauración? Yo pienso que sí, es importante porque es muy fácil abandonar. Sí, hay un tema importante y es que hay varios diagnósticos que uno puede hacer. Y bueno, pues como médicos nos damos cuenta que la clave para un tratamiento es un buen diagnóstico. Y el primer diagnóstico es la paz. No importa lo que estemos dialogando, la paz no se ha podido restablecer. No importa lo que estemos dialogando, o yo estoy sintiendo que no quiero como que hablar con ella, estoy sintiéndome incómodo, o ella se está sintiendo incómoda conmigo. No importa lo que estemos sentados, sacando pros y contras, lo que sea, algo está fallando. Y eso lo sientes tú. Si tú tienes eso, tienes que buscar ayuda. Y por eso es importante estar conectados con una iglesia, porque esa es una de las razones fundamentales precisamente de la iglesia, ¿no? Es el mutuo apoyo, el mutuo crecimiento, y ese es clave. Mejor dicho, hay un punto en el que sí es necesario y no estamos solitarios, estamos con Cristo, pero además Cristo dejó a su cuerpo y es la iglesia y para eso tenemos que poder pedir ayuda, ¿no? Sí, y acá voy a tratar de darle otra dirección a la pregunta que acabo de hacerle. ¿Y qué si hay alguno de los dos que no quiere ser acompañado? ¿Cómo entonces se debe desarrollar las siguientes acciones dentro de ese conflicto que todavía está allí, muy al caliente, ¿verdad? Muy despierto, y bueno, se dan cuenta de que las herramientas están allí, cercanas a ellos, pero uno de los dos, como ya mencionaba alguno de ustedes, el ego, la pena, la vergüenza, no quiere llegar a ese proceso de restauración. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Bueno, es muy importante que la pareja en su intimidad, en su interior de su comunicación, sea clara en si quieren arreglar el problema. Porque todo lo que hemos planteado es bajo el escenario de que una pareja quiere restaurar por más dolor que haya. Pero puede estar el escenario en el que uno quiere y el otro no. Y lo único que nosotros hemos escuchado, leído y visto es que solamente la oración puede hacer que un corazón duro se ablande, porque el único que puede doblegar eso es el Señor. Sí, y ya que Luce toca el tema del corazón, buscar ayuda por alguna de las dos partes. Si el otro no quiere, el que quiere buscar la ayuda, necesariamente se debe convertir en el líder en ese momento para esa situación. No podemos liderar adecuadamente si no tocamos antes el corazón. No es un tema de obligación, no es un tema de empujar, no es un tema de gritar y de regañar, es un tema de tocar el corazón de la persona que no quiere. ¿Y cómo se toca el corazón de la persona que no quiere? Apelando a lo que da el corazón, y el corazón da amor. Una de las cosas que yo haría sería preguntar, ¿qué tanto estás amando a Dios y qué tanto me amas? Porque eso es lo primero. Lo primero es que si es posible que la pareja, los dos sean cristianos.
Y si son los dos cristianos, ¿qué tanto me amas y qué tanto amas al Señor? Pero no como un reto, no como un desafío, no como una palabra detonante que termine empeorando el problema, sino más bien como una apelación a precisamente lo que la persona dice que siente por mí. Y la otra cosa importante es, tenemos el derecho a pedir ayuda. Nosotros tuvimos, el único momento en que hemos pedido consejería matrimonial ha sido porque yo tenía de soltero un perro, un Golden Retriever, súper lindo y súper inquieto. Y Luz Helena dice que ella se enamoró de mí por el perro. Mentira, pues, o sea, también yo le gusté, obviamente, pero pues que le encantó el perro. Y entonces yo estaba feliz con eso y cuando nos casamos, el perro comenzó a hacer cosas inadecuadas a los ojos de una ama de casa recién casada. Y Luz Helena de repente me dijo, vamos que tenemos una reunión con el pastor Bolin. Yo no sabía no sabía de qué era. Y bueno, era una reunión para tratar el tema del perro. Después el pastor, después de 4 o 5 años de estar casados, se reía de nosotros porque nos decía, ustedes son los únicos que en toda mi historia he tenido que hacerles una consejería matrimonial por un perro, pero bueno, espero que estén cada vez mejor. Lo que hizo Luce fue ver que de pronto iba a ser un desafío en ese momento que estábamos comenzando a hablar conmigo sobre el perro y fue y buscó ayuda del pastor y el pastor, de manera muy misericordiosa y muy amorosa, nos reunió a los dos y no generó un conflicto mayor en el sentido en que Luz Helena vino aquí a hablar pestes de usted, vino a hablar mal de usted y todo esto, sino que más bien era un tema para mejorar algo que se podía mejorar. Entonces, si tú estás viendo que de pronto tú estás acá conectado y tienes desafíos y tu pareja no quiere, pide ayuda de tu pastor, que comiencen en oración y que no se convierta en un rumor, porque a veces pasa también, ¿no? Si uno consulta al pastor está bien, pero si uno consulta a varios hermanos que a veces no tienen como la preparación del pastor, ni tienen la trayectoria en el evangelio, termina siendo como un rumor y un chisme y eso tampoco lo queremos, sino busca la ayuda de tu pastor, que comiencen a orar y, como dice Luz Helena, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Hoy estamos hablando del tema matrimonio con propósito con nuestro hermano Jorge Zamora y Luz Urazán. Ha sido un tiempo de mucha bendición, ya estamos próximos a llegar al final, pero en medio de todo lo bueno que hemos podido retrotraer en este momento desde la óptica espiritual, también vivencial, como lo han hecho saber nuestros invitados en la tarde-noche del día de hoy, una de las cosas que me he hecho la pregunta es, dentro de un matrimonio es importante encontrar el llamado en Dios, porque, por ejemplo, a ustedes Dios le ha permitido tener profesión, son médicos, pero también con su profesión sirven al Señor, pero también Dios le ha dado dones desde el momento que respondieron a su gracia. Es importante que la pareja pueda tener claro dónde Dios le está llamando particularmente para poder servir a Dios como pieza, como instrumento clave dentro del reino de Dios, ¿o no es importante? Es muy importante y hay que tener en cuenta que el ruido del mundo y el ruido exterior nos puede apocar la voz de Dios, porque nosotros le prestamos más atención a las cosas del mundo y del ruido. Por eso una recomendación que yo aprendí en algún momento era que uno buscaba a Dios en la madrugada cuando toda la ciudad dormía, porque Dios habla pasito y uno puede estar enfocado en escuchar lo que Dios tiene para decir. Sí, y cada uno debe estar fuerte con su devocional, entendiendo su rol dentro del matrimonio. Y hay una cosa importante y es saber que somos un complemento y no somos competencia. A mí el Señor me ha puesto en el corazón hacía muchos años que tuviera un ministerio online. Por problemas de mi inmadurez no había abierto el ministerio, pero Luz Helena también tenía el ministerio de matrimonio con propósito y lo que puso Dios en el corazón de los dos es que se podían complementar las dos cosas que queríamos hacer y eso es importante, ver que somos un equipo trabajando para un solo Señor y para un mismo propósito.
Y eso fue lo que vimos. Y ejerciendo nuestro rol como miembros, como cuerpo de Cristo, pero también como nuestro rol en la sociedad. Y los llamados, por ejemplo, en este tema de matrimonio con propósito, no es lo mismo que yo salga hablando sola o que Kiko salga hablando solo, sino que los dos podemos compartir lo que ha sido un aprendizaje mutuo. Porque ese rol dentro de la cotidianidad de las personas es la que puede generar identificación con otras parejas. Sí, es que el tema del matrimonio y de la vida cristiana es un tema práctico. Por eso me encanta los que trastornan el mundo, porque desafortunadamente hay muchas personas que son bien intencionados, muchos hermanos en Cristo bien intencionados, que predican solamente de mansiones celestiales y como que le quitan la importancia al testimonio y a vivir aquí en el mundo y a saber que Dios sí quiere que seamos exitosos en el mundo en el sentido de cumplir con el propósito para el cual Él nos tiene en este mundo. Ese es el verdadero éxito, pero a veces como que se ha malinterpretado el evangelio y la palabra éxito es anatema casi, pues, o sea, prohibida, y eso no es así. Dentro de la vivencia cristiana, como dice Luce, y me voy a copiar acá un poco de ella, Mateo 18, 19, de nuevo dice, otra vez digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Orar en pareja para que Dios muestre cuál es su voluntad en cuanto al servicio. Ahora, esto es un tema, pastor, que gracias a Dios que tú hiciste la pregunta, porque no es si yo tengo o no un ministerio, es que Dios me ilumine para que me muestre cuál es mi ministerio, porque no es, o sea, es tan caro el precio que pagó Cristo por nosotros, que para nosotros no es opcional servir, no es una opción. Y el servicio no es solamente ser pastor de una iglesia, el servicio incluye muchas cosas. Entonces debemos orar en pareja para saber cuál es el servicio. Sobre todo también que hay un tema muy importante y es de quién estamos recibiendo la influencia más cercana. El llamado o el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón tiene mucho que ver con el resto de la influencia, porque es muy fácil ser santo, ¿no?, dentro de la iglesia o en una reunión entre cristianos, pero ser santo dentro de un servicio de urgencias en donde hay tanta contaminación, en donde el gremio médico es pesado, en donde hay muchas situaciones, nosotros lo que hemos visto es que nuestro propósito se ha logrado consolidar en la medida en que nos hemos rodeado de parejas piadosas, en donde nos hemos alejado de personas que les gusta estar en conflicto. Tenemos amigos y parejas cristianas cercanas que viven en conflicto, que se burlan el uno al otro, que no son como esa llave. Podemos estar con 1000 personas alrededor, pero somos una pareja. Ese tema a nosotros nos ha impactado. Y el no unirse en yugo desigual no es únicamente en el momento en el que uno está escogiendo su esposo o su esposa. Es en el momento también de seleccionar los amigos, los programas de televisión, los canales de radio, todo. La ropa, todo. O sea, realmente uno sí debe estar buscando lo que decía aquí, que no solamente, obviamente sabemos de las mansiones celestiales, pero también tenemos que saber que en este mundo vamos a estar varios años, no sabemos cuántos, y que es muy importante que nosotros estemos enfocados en no unirnos en yugo desigual. Yo les voy a recomendar también leer 2 Corintios 6, 14 a 18, porque realmente ahí habla muy bien de todo el tema del yugo desigual, que es fundamental. Sí, una de las cosas que ya he hecho hincapié es que este tema también se ha extendido a todos aquellos que están en el estado de la soltería o ya pueden estar dentro de un noviazgo compromiso. ¿Por qué? Porque las decisiones son muy importantes y decisiones dentro de la voluntad de Dios van a trascender en el tiempo y en el espacio. Dios va a bendecir, va a seguir pues ayudando a esa pareja a poder seguir cumpliendo su propósito.
conocer el propósito y desarrollarlo dentro del plan y el propósito de Dios. ¿Por qué hablo esto? Porque es interesante el que se haga mayor eco y fuerza en este asunto de decisiones que vengan de la voluntad de Dios. En tan corta experiencia, 33 años de vida que tengo, he visto tantas personas que antes de llegar al matrimonio, pues llevaban un ministerio que Dios mismo le había dado, le ha otorgado, y se cierran en una relación en donde quizás no es la voluntad de Dios. Llegan a un matrimonio en donde en vez de continuar cumpliendo con el propósito de Dios, ahora ya no solo o separado, sino unido en una sola carne con esa persona que Dios, entre comillas, ellos dicen que le ha dado, pues termina siendo algo frustrante. Entonces, ¿cuán importante, ahora hablemos desde el rol de los preparativos al matrimonio, es tomar buenas decisiones para poder continuar desarrollando el llamado que de antemano Dios ya tiene para esa pareja? ¿Cómo interpretan ustedes esto? Bueno, en el caso de Quique, él tenía muchas personas orando por su ayuda idónea, muchas tías. Él ya era un soltero de 36 años, ya su hermana se iba a casar y él iba a quedar solo y sin ayuda idónea. Y yo también estaba orando mucho, había también tenido una situación muy difícil y había perdido toda la confianza en la pareja. Entonces estábamos como enfocados en orar y bueno, realmente sí esa sensibilidad que uno puede tener para percibir si es la persona que le conviene o no, viene de Dios. Esa sensibilidad solo viene de Dios. Porque pues lo que decíamos, si siendo ambos pecadores, pero había unos puntos de anclaje que nos fascinaron y era esa voluntad de, primero, tener temor de Dios y como de querer crecer juntos en la fe. Sí, y hay un tema importante y es cuando estás soltero y estás como en el plan de buscar tu ayuda idónea, tu esposo o tu esposa, el tema de los sentimientos tienen que someterse a la voluntad de Dios y no someter la voluntad de Dios a los sentimientos. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, claro. A veces pasa que el enamoramiento, que es distinto al amor, es el que prima, o el gusto visual es el que prima sobre lo que realmente me conviene para los ojos de Dios. Y eso es clave, es fundamental. Yo siempre lo he dicho, el pastor lo dijo ahorita, soy hijo de pastor, pero si dentro de la voluntad de Dios no está que yo sea pastor y yo me meto a ser pastor, va a ser un desastre para mi vida. Porque es cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, cuando Dios nos bendice y nos enriquece. Finalmente, por eso es que dice la palabra, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, qué importante que cuando estamos en ese momento clave, como dice Luce, tengamos personas piadosas que oren por nosotros, pero además nosotros también estemos orando constantemente pidiendo la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que yo estuve como unos 4 o 5 años antes de conocer a Luce, estuve a punto de cometer el error de mi vida y era unirme en yugo desigual, unirme en matrimonio con una mujer que no era, el papá de ella era esotérico, o sea, era un desastre, un desastre. Y hubo un punto en el que yo veía que las cosas iban mal, pero por haber sometido mis emociones, por haber sometido la voluntad de Dios a mis emociones, yo seguía. Y es que ser cristiano no te blinda de equivocarte, porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Yo me acuerdo que lo que hice yo ese día fue un punto de inflexión en el que yo me postré de rodillas y le dije, Señor, por favor,
toma tu control de esta situación y si tú no quieres esto, haz algo que suceda, que sea tan desastroso para mí que yo no tengo otra opción que alejarme de esta mujer. Hermanos, funcionó. El Señor mandó un desafío tan grande que yo no tuve otra opción que alejarme de esta señorita. Y gracias a Dios pasó eso. Entonces, orar, orar y orar. Sí, qué bueno entonces poder recibir estos consejos. Joven, hermano, que estás escuchando esta entrevista, pues Dios tiene un plan para ti, para tu presente, para tu porvenir. Necesitas detenerte, bajar las revoluciones, ir y conocer más a Dios en la intimidad, ir a su palabra, meditar en ella, pedir que el Señor hable a tu vida y estar tranquilo y en paz. El Señor va a cumplir su voluntad y entregar, si es su voluntad, también la persona correcta para tu vida. Ya para ir finalizando, mis hermanos, no podemos dejar a un lado la responsabilidad de la iglesia dentro del matrimonio. Aún en este tiempo de pandemia, donde nuestro hermano Jorge nos hablaba de una estadística bastante lamentable sobre los matrimonios, lo que ha ocasionado el tema pandemia en algunos matrimonios, ¿cómo la iglesia puede contribuir a la salud integral de los matrimonios cristianos y no cristianos? Bueno, es muy importante que las iglesias no solamente tengan sus temas de damas, sus temas de caballeros, en donde se toquen temas tan importantes, los grupos de jóvenes, sino que haya por lo menos una vez cada trimestre un retiro para la pareja, donde no estén los niños, donde esté solamente la pareja, en donde se pueda reforzar que la familia sí es la base de la sociedad, pero la base de esa familia es la pareja. Por encima de los intereses de los niños, por encima de muchas cosas, la pareja tiene que estar fuerte. Y eso sí lo debe hacer la iglesia. Sí, y la otra cosa es que la iglesia recuerde pues, frecuentemente el tema del señorío de Cristo, para lo que tú dices, pastor, no solamente para los matrimonios, sino para los que se están preparando para de pronto formar un hogar. Y ahí ese es un texto un poco largo, pero ya finalizando sí me gustaría leerlo. Efesios 5, 22 al 30, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Pero es importante lo que hablábamos al principio, es una sujeción basada en el amor que tiene el marido por su mujer y que le entrega ese amor. Y dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es un amor sacrificial. El hombre se entrega a la mujer en un amor sacrificial. Y dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Si yo le entrego amor a mi mujer y le demuestro amor y es con sinceridad, la consecuencia natural va a ser que ella me entregue mi respeto. Y la consecuencia natural de esas dos ingredientes va a ser que los dos tengamos un matrimonio sano. Dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el versículo 29, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esto es clave. El versículo 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El matrimonio debe transmitir la iglesia el mensaje que el matrimonio es un equipo de dos personas que hacen parte de un cuerpo. No somos una isla separada, pero además no somos competencia entre nosotros ni somos competencia contra nadie. Hacemos parte de un todo que se llama la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo. Y es en ese sentido, consideramos nosotros que la iglesia debe transmitir esa información para que nosotros digamos: bueno, listo, entonces ya sabemos, o sea, yo no tengo una competencia contra Luz Helena, yo no estoy intentando ganar más dinero que Luz Helena, ni ser mejor médico que Luz Helena, ni ella más dinero que yo, ni ser mejor médico que yo. No estoy intentando
que ella me obedezca en todo y que se hace acá lo que yo digo, como el lema de la milicia se obedece o se acaba la milicia. No, así no funcionan las cosas. Es un tema de amor, respeto y trabajo en comunión para el servicio de nuestro Señor. Amén. Bueno, quisiera compartir en esta tarde, noche, ya para ir cerrando, algunos comentarios de quienes nos acompañaron en la transmisión de hoy. En pantalla, Sara Zamora dice bendiciones. También Pipe Clemencia Nino dice Felipe Niñez Herrera, él coloca allí solo su nombre. Allí Ingrid Salamanca afirma una de las cosas que estuvimos hablando. Ella dice, si Cristo es el centro del matrimonio, Él dirigirá nuestros pasos para que ese cordón de tres dobleces nunca se rompa. Y bueno, también Sara Zamora, una de las cosas que nosotros estuvimos hablando, pues afirma con un amén. Me gustaría ya poder tener una reflexión final referente a este tema, matrimonio con propósito, en el que podamos ya hacer algunas reflexiones finales, una conclusión de cierre para este tiempo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Adelante. Bueno, la reflexión principal que nosotros hemos hecho en estos años es que si Cristo es mi mayor amor y nunca dejo ese amor primero, voy a querer amar a mi esposo para siempre, porque es entender que ningún amor se deriva de una parte diferente, que el amor a Dios es la base fundamental y de ahí viene todo lo que conlleva a desarrollar ese amor. Si yo estoy bien conectada con mi Señor, si yo entiendo que la palabra es un manual, voy a poder amar a mi esposo, voy a poder perdonarlo, él también me podrá perdonar a mí las faltas y podremos construir realmente un matrimonio que sea un altar para que los demás puedan ver a Cristo reinando en esta tierra y pues dentro de nuestro hogar. Sí, y un tema que yo tenía mucho por el trasfondo era un tema de relaciones interpersonales, y entendimos que cuando tenemos desafíos pecaminosos, meternos en la mente y en el corazón que todo lo hacemos para la gloria de Dios y que todos los días estemos constantemente pensando eso en nuestro matrimonio, hacer todo para la gloria de Dios, va a terminar generando que yo le dé mucho amor a Luz Helena y que Luz Helena me entregue respeto, porque finalmente ella necesita desesperadamente el amor mío y yo necesito, por ser varón, desesperadamente el respeto de ella. Cuando nos enfocamos como pareja, como matrimonio cristiano, en hacer todo para la honra y la gloria de Dios, las cosas fluyen. Cuando nos enfocamos en honrarme y glorificarme a mí, o ella en exaltarse ella, ahí es cuando están los problemas. Hay un autor que nos fascina a Luz Helena y a mí, es John Maxwell, y él enseña, él fue pastor también cristiano, y él enseña cómo el problema que hay en las relaciones interpersonales es que se enfocan las personas en sus derechos y no en sus deberes. Y eso no solamente en matrimonio, sino a nivel macro. Y lo que nosotros nos hemos enfocado, hemos procurado hacerlo, y digo procurado porque, de nuevo, a veces hemos fallado y somos conscientes de eso, es nuestro deber es darle la honra y la gloria a Dios con lo que hacemos. Y con eso garantizamos la mayoría de veces poder tratar bien al otro. Sí, por acá también escribió mi esposa, Tanjimar Barrios de Martínez. Ella dice, excelente tiempo, hermanos Jorge y Luz, Dios siga bendiciendo su vida. Ella, no sé si por allí siempre nos turnamos en el programa, tenemos un bebé pequeño y bueno, ella desde su teléfono estuvo muy pendiente con el tiempo del día de hoy. Querido hermano Jorge, querida hermana Luz, ha sido pues un privilegio el que hayan apartado pues estos minutos para poder trastornar el mundo a través de este tema, matrimonio con propósito.
Mi oración es que el Señor pueda seguir bendiciéndoles y usándoles en el presente y en el porvenir, con lo que están haciendo hoy, con lo que seguro les tocará hacer en un futuro muy cercano. Gracias por aceptar la invitación, por venir virtualmente a Venezuela. Sin embargo, esperamos de que en el tiempo de Dios, ¿por qué no?, agendar un tiempo para que puedan estar con nosotros acá en Valencia y bueno, seguir extendiendo el reino, edificando vidas y cumpliendo con el propósito de Dios. Espero que se hayan sentido muy bien. Como siempre le digo a los invitados, que este no sea debut y despedida, sino que podamos agendar, ¿verdad? De pronto para el próximo año otro tema, ¿verdad? Muy bueno y edificante para toda la comunidad de los que trastornan al mundo. Así que unas palabras finales para todos aquellos que estuvieron con nosotros hoy y que le verán luego de manera diferida. Gracias, pastor. Yo pienso que la perseverancia en el Señor es lo que puede marcar la diferencia. Con ánimo, sin ánimo, con ganas o sin ganas, así como comemos comida normal, debemos alimentarnos de la palabra de Dios y perseverar en el crecimiento. Amén, así es. Y si estás soltero, cree, ten fe. Si estás casado, créete en fe. Si tu matrimonio está pasando por un desafío, créete en fe. A mí, la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo frente a la tumba de Lázaro es verdad también para los matrimonios, para los que se quieren casar y para los que tienen matrimonios con desafíos. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Cree que Dios puede hacer un milagro en tu vida con un matrimonio a la manera de Él, con un matrimonio con propósito para transformar el mundo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias por hacer el esfuerzo y estar con nosotros en la tarde-noche de hoy. Bueno, nos reencontramos la semana que viene, ya en nuestro último programa por este año 2020. Que tengan pues una feliz noche y que el Señor siga bendiciendo y usando su vida desde donde están. Hasta luego. Amén, pastor, que Dios te bendiga. Pastor. Saludos y hasta luego para todos.